Buenas tardes, queridos estudiantes. ¿Cómo están? Arrancamos hoy el cuarto periodo del presente año lectivo. Año muy difícil para todos, pero aquí estamos con las mismas ganas, las mismas energías de siempre, dándole siempre gracias a Dios. Iniciamos hoy con una frase: en tiempos de crisis podemos cavar hondo y ser líderes, en primera línea, en segunda línea. Podemos brillar en esto juntos. Ten cuidado, extiende la mano y conéctate con los demás. Aquí acá. ¿Qué quiere decir eso? Siempre con fe, con optimismo y en la solidaridad, muchachos. Que nos abrace el amor de Dios siempre. Iniciamos hoy este tema con Colombia, democracia y neoliberalismo. Neoliberalismo, ¿qué quiere decir? Nuevo liberalismo. ¿Por qué hablamos de Colombia, democracia y nuevo liberalismo? Porque es la herencia del Frente Nacional. Recordemos que el Frente Nacional es la paridad, la alteridad del Partido Liberal y el Partido Conservador, que fue de 1958 hasta 1974. 4 años liberales, 4 años conservadores. Entonces, ¿qué nos dejó ese Frente Nacional? Nos dejó una economía estable, puesto que fueron 4 años sin que los gobiernos tuvieron toda la autonomía para hacer sus cosas, una industria buena, una diversificación económica y regional. En el campo de lo político, entonces, lo único que generó más dificultades fue la exclusión de otros partidos o de otros pareceres políticos a que no fuera el liberal y el conservador. Y por el contrario, el Partido Liberal y el Partido Conservador se fortalecieron. Otra de las consecuencias nefastas para el país fue la violencia general que inició desde 1946 y se consolidó con la terminación del Frente Nacional con las guerrillas, el M-19, la FARC, el ELN, el ELP y otras. Y además el poder militar que se consolidó en esa época. En las consecuencias a nivel social fueron la agitación laboral que se vivió, o sea, el inconformismo laboral, la baja aceptación del trabajo, la baja aceptación y calificación del trabajo formal y las desigualdades sociales que se acrecentaron mucho más en este periodo. ¿Qué generó eso? Generó una crisis a nivel nacional. Para esa crisis, muchachos, para los años 80, ya en 1980, Inglaterra vivía una época esplendorosa, con un gobierno que se conoció, llamado Margaret Thatcher, que se conoce en la historia como la Dama de Hierro. Ella, a pesar de que nosotros todos tenemos el modelo de producción capitalista, tenemos un modelo económico que fue implantado en Inglaterra por Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, y que se extendió prácticamente a todos los países capitalistas del mundo. Con todos los países capitalistas. Nosotros no fuimos la excepción. El modelo de nosotros fue implantado por los Estados Unidos, basado en el modelo político de Inglaterra. Se conoce con el nombre de neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo, muchachos, es un modelo económico, como le digo yo, derivado de los Estados Unidos, con orígenes en Inglaterra, basado en 3 premisas. Primero, la modernización del Estado, la apertura económica, la privatización y la descentralización. Entonces, ¿qué es la privatización? La privatización, las empresas que antes eran del Estado pasaron ahorita a ser de capital extranjero. Y entonces esas de capital extranjero, el neoliberalismo basado en los principios de la privatización, basado en los principios de la flexibilidad laboral, la privatización, como les decía, las empresas que antes eran del Estado las vendieron a capital extranjero y hoy en día ellas son las dueñas de las empresas. Pero ¿qué pasa? Los trabajadores somos nosotros, los que trabajamos, y las ganancias de nuestro empleo, la plusvalía, queda en capital extranjero, no queda en nuestro país. La flexibilización laboral. ¿Por qué la flexibilización laboral? Porque sencillamente, a pesar de que se trabajan en empresas extranjeras, la mano de obra es nacional. Es nacional. Entonces, esa es la tercerización del empleo.
La tercerización del empleo consiste en trabajar para una empresa, pero nuestros patronos son nacionales y la empresa es extranjera. Entonces esa es la tercerización del Estado, o sea, es la disminución laboral del empleador, donde se le paga menos, se le obliga a trabajar más y las garantías laborales cada día son menos, cada día son menos. También tenemos la intervención del Estado en un modelo que permite la libre competencia y en un modelo que permite, él es el árbitro de la libre competencia. Para eso, eso se conoce con el nombre de la globalización. La globalización es quitarle las fronteras a los países y entonces los países como Colombia entrarían a competir en iguales condiciones con los países industrializados. ¿Cómo quedamos? Esta es la pelea entre un ratón y una vaca, digámoslo así, por hablar de alguna analogía. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros desde el mismo proceso, desde el mismo momento de la revolución industrial, a nosotros nos catapultaron como países consumidores, no como países industrializados. Y podernos a competir con un país industrializado, pues muchachos, estamos en pérdida toda la vida, no tenemos cómo salir avantes. Entonces esa situación, esta es lo que se conoce con el nombre de la globalización. Y también la apertura de los mercados extranjeros, o sea, hacer convenios, hacer tratados de libre comercio y son los famosos TLC o la Asociación de Comercio para América Latina, donde nos meten a nosotros en unos cuentos que nosotros no tenemos cómo competir, o sea, las herramientas que nosotros tenemos son menos. Yo recuerdo mucho para el año 2017, 2018, que eso fue con bombos y platillos que se anunció en Estados Unidos, que anunciaron aquí por todo el Caracol, RCN, por todos los medios, que Colombia superó las exportaciones con los Estados Unidos en un 60%. Eso fue, mejor dicho, Colombia superó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, había sido muy positivo para Colombia. Pero resulta que a la par los Estados Unidos estaban diciendo que las exportaciones que habían tenido para Colombia habían sido del 600%. O sea que, ¿cómo quedamos? Mientras que nosotros exportamos el 60%, ellos nos exportaron el 600%. Eso crea la brecha entre la pobreza. Cada día la brecha entre la pobreza es mucho más grande. El mercado competitivo, pues no hay competencia, es una competencia desleal. Como les decía yo, es la pelea entre el mico y el elefante. O sea, es una pelea totalmente desiguales por las mismas características de las ciudades, de los países consumidores a países industrializados. Y también es la responsabilidad individual frente a la responsabilidad colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre nosotros recae toda la carga del Estado. La carga del Estado, porque se forman tres niveles, muchachos. Se forma el Estado con el Congreso, con toda la clase dirigente, la clase política. Se forma la clase trabajadora y la clase menos favorecida, que ya entrarían a ser los vendedores ambulantes, que hoy en día forman más del 60% de la población. Vendrían siendo también los vendedores, no solamente los ambulantes, los informales, vendrían siendo los desempleados y vendrían siendo todos los cinturones de pobreza de ahí para abajo. Esos son tres niveles. Pero la carga del Estado la lleva la clase media, la clase trabajadora, porque nunca los van a dejar llegar a la clase alta y tampoco no los dejan caer a la clase baja, porque sobre ellos es donde está sostenido el Estado. Entonces, todo eso es lo que se genera, muchachos, la desigualdad social. ¿Qué genera ese modelo económico neoliberal? Genera una crisis a nivel nacional. ¿Por qué genera una crisis a nivel nacional? Esa crisis se manifiesta en la década de los 80. ¿En qué sentido? El narcotráfico, para los años 70 está el cultivo de la marihuana a flor de piel en nuestro país, pero para los años 80 no es solamente el cultivo de la marihuana, sino también la cocaína. Se forman los carteles, no solamente se forma el cartel de Cali, se forma el cartel del Valle, y cuando se forman esos carteles es que aquí se produce y se exporta, o sea, la coca se viene convirtiendo en el producto de exportación a nivel nacional. Esa es la economía ilegal, la verdadera economía es esa, la economía ilegal. ¿Qué genera el narcotráfico? Genera delincuencia, genera muerte, genera violencia, se forman sicarios, se forma desarraigo social, se forman desplazamientos, se forma cualquier cantidad de situaciones. Fuera de eso,
la clase política del país se corrompe aún más. Aún más, ¿por qué? Porque viven a expensas de los trabajadores, que son los que sostienen el Estado, y no solamente eso, sino que se roban lo poco que tiene el Estado, se roban las empresas, se roban la economía, se roban el ambiente, se están robando las aguas, se están robando los ríos, se están robando los páramos, se están robando absolutamente todo para beneficio de ellos y empobrecer aún más la clase menos favorecida y la clase media. Miren cómo estamos hoy en día. Nada más ustedes se dan cuenta de la situación. Las guerrillas, ante esta situación de narcotráfico, ante esta situación de corrupción que vive el país, ¿qué hacen? Las guerrillas se fortalecen. ¿De dónde? Herencia del Frente Nacional. Las FARC se consolidan como una fuerza ilegal adversa a las fuerzas legítimamente constituidas del Estado y se da una protesta social a nivel general. Las huelgas, las manifestaciones, los sindicatos, pero cada vez son más golpeados por el Estado, cada vez son más reprimidos por el Estado, cada vez son más vulnerables ante la presencia del Estado. Entonces eso, muchachos, genera unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos hoy en día? Terrorismo, no solamente el terrorismo de Estado, sino cuando yo hablo del terrorismo de Estado, es el terrorismo de los paramilitares, es el terrorismo del ejército, es el terrorismo de la misma policía, es el terrorismo de las instituciones del Estado, es el terrorismo donde a usted no puede, si usted no va a trabajar, a usted lo despiden. Eso se llama terrorismo, eso es acoso laboral, donde usted no puede enfermarse, donde usted llueva, truene o relampaguee, usted tiene que salir a producir. Mire, en medio de esta pandemia la gente prefiere desafiar su vida, porque tienen que llevar el pan a la casa, tienen que suplir las necesidades básicas de la casa. El Estado, ¿dónde está supliendo estas necesidades? Porque lo que aportamos nosotros los trabajadores son para uso y beneficio de ellos, de la clase política, la clase corrupta del país. El paramilitarismo no es más que las mismas fuerzas del Estado o personas que han conseguido, les han dado armas y son pagados por las empresas con la ayuda del Estado para contrarrestar la guerrilla. Pero la guerrilla, estos mismos son los mismos políticos, ellos son los altos mandos del Estado, y que cogen a las personas más vulnerables, a las personas menos favorecidas, a las personas desempleadas, para que hagan parte de sus filas. Se convierten en la carne de cañón. O sea, la política colombiana es tan habilidosa que pone al pueblo contra el pueblo para que se aniquile y se destruya el pueblo, mientras que ellos son los que están arriba, sin que los toque un pelo. Y cuando los llegan a, miren, ahorita el problema con Uribe, lo tantico lo tienen ahí en una casa que tiene más de 125.000 hectáreas, en una pequeña finquita que tiene, y todo el problema que ha habido, ¿cierto? O meten, por ejemplo, miren, con el proceso de paz que se desmovilizó la gente, los están matando. ¿Por qué? Porque son guerrilleros, porque son corruptos. Pero si cometieron el error y se amnistiaron o se les reconoció sus derechos, ¿por qué no se les ayuda? Pero no hace nada. Toda esta situación de violencia y de todo eso, los muchachos, los estudiantes universitarios, que son las personas que supuestamente, las personas que tenemos un grado de lectura avanzada, por decir algo, somos las personas que entendemos un poquito la situación del país. Esto generó en el cambio de una constitución. La constitución que había con todo esto es la misma constitución de la que se creó en la regeneración, la constitución de 1886. Esa constitución fue cambiada por la constitución de 1991. En esa constitución del 91 fue donde se implantó el modelo neoliberal. Es una constitución social, o sea, donde se involucraron todas las fuerzas vivas del Estado. Pero se involucraron ¿para qué? Si hoy en día no se le reconocen los derechos. Los deberes sí, pero los derechos de las personas no se reconocen. Mire cómo tenemos el sistema de la salud, mire cómo está la educación, mire la infraestructura, mire las vías de comunicación, mire cómo está el sistema. O sea, todo eso es lo que hay que verle. La corrupción es la campante por todas partes. Entonces, toda esa situación y ante la incapacidad del Estado se han generado procesos de paz como el que han venido liderando todos los presidentes del siglo XXI. Por ejemplo, se inició con el gobierno de Pastrana. Pastrana
inició con el despeje de San Vicente del Caguán para poder desmovilizar a FARC. Ese proceso no se cristalizó, fracasó. Después de Pastrana siguió. Esos procesos de paz, muchachos, no se han cristalizado. Entonces el gobierno de Pastrana inició el proceso de paz para lo de las FARC, no se cristalizó el proceso. Llegó el gobierno de Uribe con dos periodos de la seguridad democrática, donde supuestamente, y según el ver de la gente, arrinconó la guerrilla, mostrando los falsos positivos, mostrando resultados que no eran ciertos, porque la guerrilla nunca se acabó, nunca arrinconó el Estado, sino que por el contrario, la afianzó aún más, la consolidó aún más, y los resultados que mostraron hoy en día nos damos cuenta de que es la violación de los derechos humanos, la violación de la vida, la violación de la salud, la violación del trabajador, la violación de todas las instituciones del Estado. Lo hicieron dentro de esos dos periodos. Después llega los dos periodos del gobierno de Juan Manuel Santos, donde pudo cristalizar el proceso de paz. Para algunos falsa paz, para otros fue muy buena, pero estabilizó el país, no hubo tantos muertos, la gente volvió a salir, y solo mediante eso pudimos nosotros los colombianos dimensionar, cuando se apagaron los fusiles, pudimos nosotros dimensionar el poder de la corrupción en todas las instituciones del Estado, en todas. No podemos decir que no hay ninguna, en todas. Ahí, como yo les decía, se formó la cultura del vivo vive del bobo, y el bobo vive del papá y la mamá. Una persona ladrona, una persona que le quitan a los demás, es una persona viva, una persona inteligente, una persona que va más allá, una persona que promueve, pero una cultura a base del engaño y una cultura a base de la mentira. Los valores, lo que tenemos nosotros como personas, están en estos momentos en el limbo. Hay que excavar para volverlos a encontrar y volver a ser las personas que éramos antes. Hoy en día somos seres humanos manipulados, somos seres humanos que estamos a la vanguardia de lo que nos diga el Estado, escondidos, con miedo, trabajando todos los días, subsistiendo algunas personas, algunas no tienen para subsistir. Nos quejamos de lo de África, nos quejamos de Haití, nos quejamos y miramos como referente a otras ciudades, y no nos damos cuenta que en nuestro país la gente se está muriendo de hambre, no hay empleo, no hay salud, no hay educación, no hay nada. ¿Por qué? Porque no vemos más allá de lo que no queremos ver, muchachos. Los procesos de paz son muy importantes y son muy buenos, porque generan estabilidad al país, y no solamente al país, sino a la población. La apertura económica es la que nos ha traído a nosotros un grado por unas partes muy buena, porque esta tecnología que tenemos hoy en día es gracias a esa apertura económica. Pero ¿qué ha pasado? Basado solamente en la exportación y en la importación. En la importación, ¿por qué? Porque antes se producía el plátano, la yuca, el cacao, el café, todos los productos. Teníamos una economía de agricultura, pero una seguridad alimentaria, muchachos, la teníamos. Hoy en día no tenemos seguridad alimentaria. Hoy en día se dejó de producir el plátano porque sale más fácil y sale más económico comprarlo que producirlo. El arroz es más fácil comprarlo al exterior que producirlo, sale más económico. Y el día que esos países no nos quieran vender, entonces aquí no pasa nada. Les voy a citar un ejemplo: Venezuela. Yo ya les he hablado a ustedes de Venezuela. Venezuela no es Maduro el culpable, en Venezuela no es Chávez el culpable, no. El culpable allá fue la bonanza petrolera que hubo. Venezuela era el país tenía más petróleo que todos los países del continente de América. Entonces, ¿qué hizo el Estado venezolano? Comenzó a subsidiar a la gente, comenzó a darles un salario mínimo a cada familia. La gente dejó de producir por lo que le daba el Estado, entonces ya no iban a cultivar los campos, ya no iban a trabajar a las empresas, entonces personas de otros países llegaron a Venezuela a invertir, y ellos solamente compraban porque el Estado les suministraba para que ellos compraran. Pero el día que el petróleo cambió, el día que el petróleo comenzó a bajar y que ya no fue tan rentable, el Estado no les pudo subsidiar
no les pudo subsidiar lo que antes les subsidiaba, y entonces la gente comenzó a salir a manifestarse porque tenían que le reclamaban al Estado, pero el Estado ya no tenía cómo solventar eso, y entonces le echaron la culpa que el castrochavismo, que le echaron la culpa a Chávez, le echaron la culpa, no, es la misma situación de los venezolanos que se acostumbraron a vivir del Estado, a vivir a expensas del Estado. Cuando el Estado no les pudo dar nada, entonces ya dijeron que era el modelo económico, ya dijeron que era el socialismo, ya dijeron que era esto, ya dijeron que era lo otro. No, es la falta de seguridad alimentaria creada por el gobierno para los trabajadores. Por esos subsidios, muchachos, esos subsidios que da el Estado, lo único que sirven es para empobrecer no solamente el bolsillo, sino también la mentalidad de los colombianos, y que vivamos a expensas de un político para que no se nos acabe los subsidios. En épocas de elecciones, no, es que si usted vota por fulano de tal, él va a acabar familias en acción. Ay, no, entonces no hay que votar por él, sino hay que votar por este señor que él dijo que la iba a sostener. Y votamos por ese y después salimos peores, salimos más engañados. No, muchachos, esta apertura económica ha sido buena en unas partes, pero nefasta para el país por la desigualdad que hay, porque Colombia es un estado consumista, vuelvo a repetir, es un estado que no produce, y un estado al no producir lo de un país industrializado, pues obviamente la competencia es totalmente desleal. Hoy por hoy tenemos masacres, hoy por hoy tenemos el tercer país más desigual del mundo, tenemos el segundo país en educación más deficiente de Colombia, ocupamos uno de los últimos lugares en las pruebas a nivel externo, ocupamos el nivel de pobreza, el nivel de pobreza es el segundo país de Latinoamérica en desigualdad social. Se va a dar una apertura educativa. ¿A dónde? Miren nada más la institución nuestra. Miren, ustedes piensen un momentico, cierren sus ojos y miren cómo está la batería sanitaria del colegio. Tenemos un polideportivo, tenemos un tablero bueno, llueve y caen goteras. No tenemos un televisor, que es lo mínimo que tenemos que tener. Entonces, y eso nosotros estamos bien, muchachos. Ustedes pueden imaginar otras instituciones cómo están. Entonces, esa es y al Estado le conviene tenernos así como estamos. Entre menos leamos y entre menos sepamos, al Estado le sirve así tenernos así, porque no somos capaces de reclamar nuestros derechos. La invitación de esta guía es para leer, es para avanzar en el conocimiento, para mirar a nuestro alrededor y para mirar qué es lo que está pasando en estos momentos con la situación económica, política y social del país. A parar los asesinatos, a disminuir la brecha de pobreza, a tener un pensamiento crítico, a no permitir la corrupción. No, este es el gobierno ese es buen gobierno, bueno, que robe pero que haga. ¿Qué mentalidad es esa? Es un ladrón. Las leyes están diseñadas para el más pobre, para el más pendejo, no para ellos. Yo les he dicho a ustedes que se roban 10.000 millones de pesos, 20.000 millones de pesos, y la pena máxima para ellos son 8 años. Vaya, el pendejo robe una gallina a ver si no le meten 10, 12 años. Pero ¿quién es el culpable de eso? Es el Congreso, que es el que hace las leyes, no se nos olvide. No es el juez, no es el fiscal, no es la policía, no es el ejército, no. Son los que están sentados allá con corbata y que cada 4 años nosotros vamos allá a elegirlos. Entonces, basado en eso, es que tenemos que nosotros saber a quién elegimos para que no nos roben, muchachos, para que se acabe la corrupción. A este paso que vamos a llegar al mismo de la Revolución Francesa. Recordemos cómo era Francia antes de que se diera la Revolución Francesa. Nos vemos, muchachos, Dios permita que nos veamos muy pronto, y abrazándolos en el amor de Dios, me despido de ustedes esperando la guía número 7.